Se recibe la luz. ¿Qué? Se recibe la luz. Este se recibe la luz. ¿Qué cosa? ¿Esto? No, aquí parecía. Yo creo que no hay más. Ahí está Sergio, está Angie. Más bien, ¿quién más de los que vienen? Falleció. Yo. A Santiago. Ahí está ¿cómo se llama la chica que se hace allá atrás? Natalia, ¿sí? Natalia, ¿sí? Pero ella no la veo conectada. Oiga, quedé muy preocupado el sábado porque se conectó muy poca gente. De todos los cursos, muy poquita gente. Yo no sé si es que ya van a dejar tirada la materia a muchas personas o qué pasó o están estudiando para otro parcial. Pero para hacer como el taller pre-parcial, muy mala participación. Pues, digamos, no solamente de ustedes, de todos los cursos en general, ¿sí? O sea, como en los primeros, los primeros talleres que hicimos los sábados a principio de semestre, se conectaban 50 personas, 60 personas. Y esta vez llegaron como 10 en persona y 20 conectados. Muy poquitos. No sé qué pasó. Si alguien que no se conectó me explica, me cuenta qué pasó. Pues, profe, yo hablo por mí diciendo que yo el sábado tenía otro parcial en ese horario, entonces yo por eso no me conecté. Vale. La clase, creo que ya, sí, yo ya subí el video, pero pues sí me sorprendió la baja participación. Y, profe, le acabo de enviar otra vez el enlace del Drive donde está la clase grabada del jueves pasado. Gracias. No es mira, no he subido. Ah, no, sí, aquí está el video, igual que lo dejé abajo, me pasó. Pero sí, ya está el video de este taller de este sábado. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Andrés, le agradezco si puede poner a grabar. Recording in progress. Listo. Bueno, ya comenzamos el segundo tema de la asignatura. Ya vimos la primera clase, que era como la introducción, y pues vamos a seguir metiéndonos en el tema de respuesta en frecuencia. ¿Qué es respuesta en frecuencia? En la clase pasada, digamos, tratamos de hacer pues una introducción del tema para tratar de entenderlo. Respuesta en frecuencia es un tipo de análisis de circuitos que nos va a permitir analizar cómo responde el circuito, qué efectos tiene el circuito que nosotros trabajemos a frecuencias diferentes. Y la lógica de eso, pues es que las impedancias que constituyen a un circuito, o sea, las zetas que constituyen a un circuito, dependen de la frecuencia. ¿Sí? Específicamente, pues con las resistencias no pasa eso, pero con las bobinas y los capacitores sí. ¿Por qué? Porque la Z de una bobina es igual a J omega L y la Z de un capacitor es igual a menos J omega C. Esto significa que depende de el valor de omega con el que yo trabaje, pues la impedancia va a cambiar. Y entonces, pues lo que hacemos nosotros en un circuito básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos una entrada en el circuito que puede ser una fuente de tensión o puede ser una fuente de corriente. Yo la conecto a la entrada de un circuito. Tengo el circuito. El circuito va a estar compuesto de resistencias,
de bobinas y de capacitores. Y pues el valor de frecuencia al que yo al que yo ponga a trabajar o mi fuente de corriente o mi fuente de tensión va a influir en cómo se comporta el circuito y por lo tanto en cómo se va a comportar una salida que yo tome. Puede ser una tensión, ¿vale? O puede ser una corriente que yo esté midiendo. Hasta ahora, digamos, nos hemos enfocado con las tensiones, pero con las corrientes es la misma lógica. Entonces, lo que nosotros tratamos de analizar es cómo la corriente de entrada o la tensión de entrada se relaciona con la tensión de salida o la corriente de salida, dejando expresada la ómega, para así analizar cómo la frecuencia puede influir en el comportamiento del circuito y diseñarlo para que el circuito se comporte de cierta manera, ¿vale? O sea, la frecuencia, a diferencia de lo que vimos en otros temas, en el tema de circuitos trifásicos, la frecuencia no es una constante. Ya no podemos decir que todo el circuito funciona a 60 Hz. Lo que estamos haciendo es analizando qué pasa si funciona a frecuencias diferentes, cómo se comporta en cada frecuencia y analizándolo, digamos que tratando de extraer la información que eso implica y pues en algunos casos diseñaremos a partir de ese comportamiento en frecuencia. Es un poco el resumen del tema. Entonces, habíamos hecho unos ejemplos y habíamos terminado en lo siguiente. Habíamos pintado el circuito este RL, tenemos una tensión de entrada, tenemos una corriente, una resistencia y tenemos una bobina, ¿vale? Entonces nos habíamos parado acá en la tensión, pongámosle 1, ¿vale? Esa tensión que está en la bobina, pues la habíamos calculado. Y habíamos encontrado que la función de transferencia H1, que depende de la frecuencia, es decir, la salida que hay en la tensión B1 con respecto a la entrada que está acá, era igual a lo siguiente. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Lo hacíamos haciendo un divisor de tensión. Y habíamos encontrado que era igual a J omega L sobre J omega L más no, mentiras. Lo habíamos desarrollado y mejor esta manera de escribirlo. J omega sobre J omega más R sobre L. ¿Listo? ¿Por qué escribo esa forma digamos, de expresar esa relación entre la salida y la entrada? ¿Qué me gusta esa manera? Porque habíamos encontrado que esa expresión que está ahí tenía, digamos que si yo calculaba la magnitud de esa expresión, la gráfica que obtenía, variando la frecuencia, era una cosa más o menos así. Era si omega si omega era igual a 0, entonces arrancaba en 0, y si omega pues era muy grande, tenía algo muy grande sobre algo muy grande, y eso tendría a 1. Por ahí empezamos, ¿cierto? Sí. Y habíamos obtenido un filtro pasaaltas. ¿Sí? Sí. Listo. Si habíamos empezado por la bobina o por la resistencia. No, No, pero habíamos arrancado por el pasabajas. sí. Por el de la bobina, pero entonces arreglamos eso. Habíamos arrancado por la bobina. Sí. No, sí, habíamos obtenido un pasaaltas. Sí, estaba en lo correcto. Y en la bobina. Aquí ponemos la otra.
Es que yo no estoy seguro si en las dos clases elegí la bobina. Que tengo las cosas. Pero estaban tocando ya porque fue el ejercicio. Sí. Listo. Entonces, ¿por qué lo llevo o por qué lo expreso de esta manera? ¿Por qué me interesa expresarlo de esta manera? Porque esto que está acá está escrito o está matemáticamente ajustado para poder, para que yo lo pueda expresar de la siguiente forma, que es K J omega sobre J omega más omega de corte. Entonces, aquí quiero como resaltarles una cosa interesante y es lo siguiente. Nosotros encontramos la tensión en la bobina, hicimos un divisor de tensión, trabajamos matemáticamente la expresión y la llevamos de esta manera. ¿Por qué es conveniente llevarla de esta manera? Porque cuando yo llevo el filtro de esta manera, este filtro va a quedar escrito de la forma general como los filtros pasa altas de primer orden se escriben. Y es esto que está acá. Y es que si yo tengo en la función de transferencia J omega más algo, este algo que está acá va a ser la frecuencia de corte. Y la constante que multiplique al J omega arriba va a ser el coeficiente K. Entonces, en este caso, si yo comparo esta expresión con esta expresión, pues estoy viendo que el coeficiente K para este caso es igual a 1 y que la frecuencia de corte es igual a R sobre L. Esto va a ser fundamental en el cálculo y diseño de otros filtros que vamos a hacer, porque es mucho más conveniente coger la función de transferencia y tratar de llevarla para poder compararla a la forma general del filtro respectivo, que cada vez que usted haga un circuito, ponerse a hacer toda la matemática para encontrar la frecuencia de corte y la constante y demás. O sea, es mucho más fácil llevarlo a esta forma que quede escrito de forma equivalente, de esa manera encontrar los parámetros y analizarlos. ¿Qué significa la frecuencia de corte? La frecuencia de corte lo alcanzamos a ver, si no me equivoco, la clase pasada ya hemos dicho que la frecuencia de corte era que la frecuencia de corte de un filtro era la frecuencia en la cual la magnitud alcanzaba un valor igual al valor máximo sobre raíz de 2. Entonces, en este caso, el valor máximo es 1, por lo tanto va a ser igual a el valor al que alcanzamos 1 sobre raíz de 2. ¿Eso sí lo vimos? Estoy confundido, es que me parece que yo otro punto terminé un poquito más, avancé un poquito más, entonces aquí me parece que esto quedó pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo esta función de transferencia que está acá, está escrita aquí, J por omega sobre 1 por omega más R sobre L. Aquí lo que estoy diciendo es, esta función de transferencia depende del omega, ¿vale? Entonces, la frecuencia de corte es un valor de frecuencia específico en el cual se cumple esta condición que ya acabo de mencionar. Lo voy a volver a decir, y esto lo voy a decir muchas veces porque lo vamos a usar un montón, y es, la frecuencia de corte en un filtro es la frecuencia en la cual la función de transferencia toma un valor igual a su valor máximo sobre raíz de 2. ¿Vale? Como el valor máximo aquí es 1, pues el valor máximo sobre raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2. Entonces, la frecuencia en la cual esto da 1 sobre raíz de 2. Ahora, ¿cuál frecuencia? O sea, bueno, aquí ya les adelanté la respuesta, pero ¿cuál frecuencia es la que hace que esto de acá dé 1 sobre raíz de 2? La respuesta es R sobre L. Como ya les adelanté la respuesta, pues digamos que no tiene mucha gracia ponernos a hacer la demostración matemática. Simplemente probemos. ¿Qué pasa si la frecuencia es R sobre L? Entonces, si yo reemplazo aquí en la función de transferencia por una frecuencia igual a R sobre L, pues entonces omega va a valer R sobre L y va a pasar lo siguiente. ¿Vale?
Y entonces, si yo sustituyo, pues puedo sacar el R sobre L abajo y el R sobre L arriba y se van a cancelar, ¿vale? Y me va a quedar J sobre J más 1. ¿Y cuánto es esta magnitud? Entonces, la magnitud de arriba, o sea, esto de magnitud, va a ser igual a, la magnitud de arriba es 1, y la magnitud de abajo es la raíz de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y de ahí sale que esto tiene magnitud 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia que cumple esa condición que les estoy diciendo, que es la frecuencia en la cual se alcanza la magnitud, el valor máximo sobre raíz de 2, o sea, 1 sobre raíz de 2, es para este filtro en particular R sobre L. Entonces, lo que quiero que entiendan es que uno puede, cada que calcula un filtro, encontrar la función de transferencia y ponerse a hacer esta demostración hasta encontrar cuál frecuencia cumple ese valor. O un camino mucho más fácil, que es el que les voy a recomendar yo siempre, y es coger la expresión matemática, tener disponible y a la mano las ecuaciones, digamos que las formas generales, como las, yo les llamo formas generales, en algunos filtros le llaman, en algunos libros le llaman como ecuaciones características o cosas así, pero es básicamente la estructura que un filtro de primer orden, ¿qué significa? Significa que solamente hay un elemento almacenador de energía. Entonces, que un filtro de primer orden pasa altas puede tener. Entonces, usted coge, encuentra esa expresión, la arregla matemáticamente hasta que quede de esta misma manera y así, súper fácil, la compara y encuentra cuáles son sus parámetros. En este caso, en un filtro pasa altas de primer orden, los parámetros son K y omega C. Entonces, usted, en vez de cada vez que haga un filtro, matemáticamente ponerse a encontrar cuál es la frecuencia de corte que cumple esta condición, más bien la lleva a esta forma y de un pasito encuentra que la frecuencia de corte es R sobre L y nuevamente, pues, frecuencia de corte es esa condición que les dije. ¿Me entiendes? O sea, es más fácil coger la expresión, compararla con la forma general, encontrar la frecuencia de corte que cada vez que nos toque resolver un filtro, ponerse a encontrar cuál es la frecuencia que hace que ese filtro dé el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de corte es una frecuencia a partir de la cual nosotros vamos a asumir que, digamos que se sobrepasa cierto valor que hace que podamos aproximar el comportamiento del filtro a, o sea, digamos que a que está eliminando o a que está atenuando las frecuencias. ¿Qué significa eso? Digamos que nosotros vamos a entender este filtro de acá como de manera ideal, como algo así. Las frecuencias que están antes de la frecuencia de corte son frecuencias que la función de transferencia va a intentar eliminar, va a intentar atenuar. Y las que estén después de esa frecuencia de corte, pues van a ser frecuencias que van a pasar. ¿Y van a pasar por qué? Porque como la función de transferencia es más grande que 1 sobre raíz de 2, pues básicamente lo que yo ingrese a la entrada en estas frecuencias va casi que a aparecer completo acá. Entonces, ese circuito está haciendo el papel de un filtro, porque si yo lo pongo a trabajar una frecuencia que esté por debajo de la frecuencia de corte, yo pongo algo aquí y esto va a intentar eliminar. Pero si trabajo una frecuencia que esté por encima de esa frecuencia de corte, el circuito va a hacer que lo que yo pongo aquí casi que salga completo. Obviamente que este comportamiento no es ideal, o sea, miren que el ideal es el rojo, en el que las frecuencias que estén por debajo de esto están completamente multiplicadas por 0 y las que estén por encima de esa frecuencia están completamente multiplicadas por 1. Eso no lo está haciendo el filtro que está ahí en verde. Pero en la medida en que tengamos un mejor filtro, pues más nos vamos a parecer a lo rojo. ¿Cómo podemos hacer que un filtro mejore y no se parezca tanto a lo verde, sino que se parezca más a lo rojo? Pues lo que podemos hacer es calcular los elementos para que la frecuencia de corte esté ahí, ¿no? En este filtro RL, la frecuencia de corte es R sobre L. Entonces, si yo quiero poner la frecuencia de corte, por ejemplo, a 2 kHz, pues entonces pongo elementos de forma tal que R sobre L de 2000. ¿Sí? Bueno, 2000 por 2pi, porque esto es frecuencia angular. ¿Listo? Ya cuando implementamos números vamos a ver eso. O si no, otra manera es
ir construyendo filtros cuyo comportamiento se parezca más a lo ideal. ¿Y qué hay que hacer para que un filtro se parezca más a lo ideal? Pues lo que habrá que hacer es o meterle más elementos almacenadores de energía, hacer un filtro más complicado. Este es el filtro pasaltas más sencillo que puede haber. Solamente tiene un elemento almacenador de energía, una resistencia y una bobina ya me lo permite obtener, pero por lo tanto es como el filtro más rústico, es el filtro más sencillo, es el filtro que no se parece tanto a lo ideal, pero es el más sencillo de hacer. Yo luego puedo, digamos, si vamos a ver, o meter estructuras o filtros que tengan más elementos almacenados de energía, son más complicados de diseñar, pero se parecen más a lo ideal. O, si no, los que estudian electrónica más adelante verán filtros que tienen un dispositivo, un elemento de circuitos que no vamos a ver nosotros en circuitos 1 ni en circuitos 2, que son los OPAMs, que son los amplificadores operacionales, que son esos dibujitos, esos dispositivos que por ahí de pronto ustedes han visto en algún lugar, que son una cosa más o menos así. Bueno, nosotros no los vamos a ver aquí en circuitos eléctricos, porque estamos todavía como en las bases y eso. Pero luego los que estudian electrónica trabajarán mucho con este tipo de elementos. Ese tipo de elementos van a permitir hacer filtros mucho más parecidos al comportamiento ideal. O sea, más parecido al comportamiento ideal implica que más abajo de la frecuencia de corte tenemos casi que un 0, subimos muy rápidamente y aquí tenemos un 1. ¿Listo? Bueno, espero haber enganchado bien. Es que se me cruzaron los cables porque las dos clases no me quedan igual y ahora, pero bueno, vamos a ir avanzando y tratando de aclarar conceptos. Bueno, vamos a hacer entonces ahora, a tratar de hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, pero ahora vamos a parar en la resistencia y lo vamos a hacer completo. Entonces, vamos a ver cuál es la tensión, cuál es la función de transferencia que aparece en esa resistencia 2. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Recordemos. Lo que hacíamos era hallar la función de transferencia allí, y para eso hacemos un divisor de tensión. Entonces, si esto es R y L, pues hacemos el divisor de tensión nos va a quedar en el que estamos sobre la suma, o sea, R sobre R más J omega L. ¿Listo? Voy a dividir en L arriba y abajo. Me va a quedar R sobre L sobre R sobre L más J. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, y es, vamos a tratar de hacer aquí el dibujito de esa función, de la magnitud de esa función de transferencia. Entonces, la magnitud de esta función de transferencia 2 va a ser lo siguiente. Magnitud de arriba. Arriba es solamente un número real. O sea que la magnitud de arriba es R sobre L. Y la magnitud de abajo va a ser, aquí tenemos real e imaginario. Entonces tenemos lo real al cuadrado más lo imaginario al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta gráfica de esta magnitud de la función de transferencia 2 con respecto a la frecuencia? Entonces, esta vez, si comenzamos en frecuencia 0, cuando la frecuencia sea 0, esto va a ser 0. Y entonces me va a quedar R sobre L sobre raíz de R sobre L al cuadrado. O sea que cuando la frecuencia es 0, esta vuelta vale 1. Entonces acá, empezamos acá. ¿Sí? Y cuando la omega se empieza a hacer grande, pues entonces lo de abajo crece muchísimo y queda algo pequeño sobre algo muy, muy grande, que es casi un 0. Entonces esto va a empezar a ser así. Eso es un pasabajas, ¿claro? O sea, digamos que si este de acá se llamaba pasaltas, pues esto es un pasabajas. ¿Por qué pasabajas? Porque deja pasar las frecuencias bajas. ¿Qué entendemos como frecuencia baja? ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? Bueno, es un pasabajas porque deja pasar las frecuencias bajas. Pero ¿qué es una frecuencia baja y qué es una frecuencia alta? Pues una frecuencia baja, de las que se dejan pasar, la vamos a entender como las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Nuevamente, ¿qué es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte es la frecuencia que hace que la función de transferencia sea igual a el valor máximo que tiene el filtro, que es 1 sobre raíz de 2. O sea, la que hace que la función de transferencia de una magnitud de 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto es en números?
0.7. 0.7, o sea, es grandecito, o sea, 0.7 es el 70% del valor máximo, o sea que son las frecuencias a las que la función de transferencia está al 70% del valor máximo que va a pasar, o sea que son cosas grandes. Si estamos por debajo del 70%, pues decimos, bueno, aquí ya el filtro va a tratar de atenuar. Este dibujo, cuando yo le muestro a usted este dibujo y le digo, las frecuencias que están por acá las está atenuando, pues usted debería dudar un poquito, o sea, no creerme todo, porque, o sea, a mí me parece como súper jodido tratar de tragarme que alguien me diga que, por ejemplo, a esta frecuencia de aquí sale un 0. Eso no es un 0, amigo, esto es un poquito más abajo que 0.7, ¿vale? Pero tengan en cuenta que yo estoy haciendo un zoom en la gráfica, o sea, que si nosotros pintamos un rango de frecuencias grande, esta gráfica realmente se va a ver una cosa más o menos así. ¿Sí? Entonces, digamos que luego cuando nosotros vamos a hacer unos ejercicios en un simulador online muy bacano y fácil de usar, y vamos a ver cómo, pues esto, una vez pasa la frecuencia de corte, decrece rápido y se ve mucho más ese comportamiento. Listo. Grafiquemos el ángulo para, digamos, que todo nos quede completico. Entonces, habíamos dicho, bueno, para el ángulo de esta función de transferencia, la clase pasada veíamos, tenemos que hacer el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. ¿El ángulo del de arriba cuánto es? Recuerden, arriba solamente hay parte real. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo? Si solamente hay parte real, 0, ¿cierto? Y la parte de abajo sí tiene parte real e imaginaria. Entonces me quedaría tangente a la menos 1 de tangente a la menos 1 porque es opuesto sobre adyacente. Opuesto es lo imaginario, adyacente es lo real. Entonces lo imaginario sería omega sobre lo real, que sería R sobre L. Entonces, ¿cómo me quedaría esta gráfica? Me quedaría cuando omega vale 0, entonces me queda tangente a la menos 1 de 0. Tangente a la menos 1 de 0 es 0. O sea que arrancamos en 0. 0 menos 0. Y cuando omega es infinito, tangente a la menos 1 de infinito era 90. La vez pasada lo habíamos visto, ¿no? Pues tampoco. Sí, Sí, profe, ya. Sí. Entonces tangente a la menos 1 de infinito es 90. Entonces me queda 0 menos 90. Y 0 menos 90 pues es menos 90. O sea que esto va a arrancar en 0 y va a bajar hasta menos 90. Una cosa más o menos así. Entonces miren aquí cosas interesantes. Primero, bueno, esto es un filtro pasabajas, obviamente, ¿no? Pasabajas. En inglés, low pass filter. Low, bajo, pass, pues pasar, y filter, filtro, ¿no? Este de acá es un pasa altas, que en inglés se llama high pass filter. La forma general de los pasa altas que están acá es esta. Ojo, la forma general de los pasa altas, y metámosle un apellido a eso, es la forma general de los pasa altas de primer orden, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Circuitos que solamente tienen un elemento almacenador de energía. La forma general de los pasa bajas de primer orden es la siguiente. Forma general de los pasa bajas de primer orden es K omega de corte sobre J omega más omega de corte. Pues aquí está. Abajo tenemos J omega más omega de corte, pues por lo tanto la omega de corte aquí es R sobre L. Y arriba tenemos omega de corte que es R sobre L también, y por lo tanto la K tiene que ser igual a 1, que es lo que está multiplicando ahí eso. Entonces, fíjense que acá estamos analizando el mismo circuito realmente, ¿no? Pero del mismo circuito podemos sacar un pasaaltas, que estaba aquí en la bobina, pudimos sacar un pasabajas que está en la resistencia. Tiene sentido que sean como complementarios, porque si yo cojo, y aquí hay un pasaaltas y aquí hay un pasabajas, pues al final
este más esta tensión más esta tensión, B1 más B2, va a ser la misma BI. ¿Sí? Entonces, es lógico que sean complementarios. Y por otro lado, algo que también van a ver ustedes, y es que, digamos que sacamos dos filtros del mismo circuito, sacando la tensión en la bobina y sacando la tensión en la resistencia. Y ambos filtros tienen la misma frecuencia de corte. Este de acá tiene una frecuencia de corte de R sobre L. Y este de acá también tiene una frecuencia de corte de R sobre L. ¿Vale? Y eso va a pasar todo el tiempo. Las frecuencias de corte y otro tipo de frecuencias que vamos a ver más adelante, todas se comparten en el mismo circuito. O sea, todo el circuito comparte la misma frecuencia de corte. ¿Listo? Una cosa, o sea, me parece súper boba, pero es como súper evidente, es la siguiente. Si yo saco la tensión en la bobina, tengo un pasalto. ¿Por qué? Porque es un filtro que deja pasar las frecuencias altas. Si yo saco la tensión en la resistencia, es un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque es un filtro que me deja pasar las frecuencias bajas. Ahora, les voy a hacer una pregunta, a ver quién es tan bobo de pegarle la respuesta. La respuesta es súper bobo. ¿Qué pasa si yo cojo un filtro que está desde acá hasta acá? O sea, de esta positivo acá y negativo acá. ¿Quién me dice qué tipo de filtro, cómo se va a llamar ese filtro? Pasa todo. Se llama filtro pasatodo. ¿Por qué se llama filtro pasatodo? Porque la tensión que hay aquí es siempre igual a la de la entrada. ¿Cuál es la función de transferencia del filtro que tiene la tensión acá de salida? 1. ¿Y por qué 1? Porque no importa la frecuencia que usted trabaje, siempre va a tener a la salida lo de la entrada. ¿Y saben cómo se llama ese filtro? Se llama así, pasatodo. ¿En serio se llama pasatodo? Pasar todas las frecuencias, sí. Ah, sí, ese por mí. Listo. ¿En qué caso la K es diferente de 1? Ya lo vamos a ver en esta clase cuando la K puede ser diferente de 1. Vamos a hacer una cosa y hacemos un ejercicio donde la K es diferente de 1. Listo. Esto es el circuito RL, primer orden, porque solo tiene una bobina, o sea, un elemento almacenador de energía. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles acá la forma general del pasabajas. Lo tienen ustedes acá. No, espera, voy a ordenar un poquito el teléfono. Entonces, les voy a dejar aquí la forma general para circuitos de primer orden. Entonces, low pass filter, o sea, pasabajas. Y la forma general para los high pass filters, o sea, pasaaltas. ¿Cuáles son esas formas generales? Entonces son, para los pasabajas, K omega de corte sobre J omega más omega de corte, y para los pasaaltas, K J omega sobre J omega más omega de corte. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces, ahora el circuito que vamos a analizar es el siguiente. Vamos a poner de entrada una tensión. Vamos a poner de salida ahora, vamos a analizar es un RC. ¿Listo? Un RC. Y entonces, quiero que ustedes, por favor, analicen la función de transferencia. Voy a ponerle aquí, como a eso le pusimos 1 y 2, pongámosle aquí 3 y aquí 4. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar la función de transferencia en 3, o sea, en la resistencia. En la resistencia. Hallar la función de transferencia en el capacitor. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es hallar la función de transferencia. ¿Qué van a hacer? En la resistencia y en el capacitor. ¿Qué van a hacer? Van a hallar, por ejemplo, comencemos con la resistencia. Hallan la función de transferencia. ¿Listo? La tratan de manipular matemáticamente para que se parezca a una de estas dos cosas. Y cuando ustedes la manipulen y la lleven a esta forma, ¿qué les recomiendo yo? Dejen abajo el J omega más algo. Cuando les llegue una de estas dos formas, van a poder fácilmente saber si la salida a la resistencia es un pasabaja o si la salida a la resistencia es un pasaalto. Van a saber cuánto es el K y van a saber cuánto es la frecuencia de corte. ¿Listo?
Y lo mismo háganlo con el capacitor. Y me dicen, esta función de transferencia, ¿a cuál corresponde? Esta función de transferencia, ¿a cuál corresponde? ¿Cuál es la K y cuál es la frecuencia de corte? Eso lo pueden hacer en 2 minutos. ¿Listo? Estoy muy acelerado. Sí, profe. Un divisor de tensión. Obviamente esto es R y esto es C, ¿no? Y obviamente lo que hay que hacer es que esta C pues se analiza como la impedancia, ¿no? Esta C es menos, o sea, esta C es menos J sobre omega C. Ahí me dio la resistencia un pasaltas y el condensador un pasabajas. Bueno, puede ser. Resistencia un pasaaltas y el condensador un pasabajas. ¿Cuánto le dio la K de este? 1. Ambos tienen que darle 1. ¿Y cuánto dio la frecuencia de corte que debería darle igual en ambos filtros? Sí, 1 sobre RC. 1 sobre RC me gusta. Me sirve. A ver, un minutico, para que todos lleguen ahí. Entonces sí queda bien ese puesto, porque queda como lejos de allá y lejos de allá. No, creo que quedó
Apenas. Profesor, ¿la gráfica de SH3 es un pasabajas? Sí. Ah, es que le entendí al Sí. compañero que le dio que la resistencia pasa altas. Ah, ¿le dio pasa altas? Sí, profe, al revés. Ah, vale, qué pena. Listo. Resistencia pasa altas y capacitor pasa bajas. Si eso es cierto, y lo voy a probar, o sea, lo voy a probar analizando el circuito si es cierto. Yo, en mi cabeza. ¿Vieron ustedes esa respuesta? Voy a pensar si tiene sentido. Entonces, ¿qué haría yo? Me paro la resistencia y pienso, para frecuencia cero. En frecuencia cero, este capacitor, un capacitor en frecuencia cero, se comporta como un circuito abierto. Si esto está abierto, no hay corriente fluyendo. O sea que la tensión en la resistencia, si no hay corriente fluyendo, es cero. Entonces, si la tensión en la resistencia para frecuencia cero es cero, tiene toda la lógica del mundo que un pasaaltas, porque arranco desde cero y luego voy a subir. Otra manera de verlo. Si me paro en el capacitor, lo mismo, para frecuencia cero, el capacitor es un circuito abierto. Entonces, ¿qué tensión hay acá? ¿Qué tensión hay acá? La misma de la entrada. Entonces, es un 1. Tiene toda la lógica del mundo que esto sea un pasabajas. Les creo la respuesta. ¿Cómo llegar? Claro. ¿Cómo llegamos? Vamos a hacerlo en 10 segundos. Rápido. Función de transferencia 3. Entonces, R sobre la suma. R más J sobre, perdón, menos, ya no llegamos en 10 segundos. Menos J sobre omega C. Ahora, yo necesito que me quede el J omega, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Multiplico por omega arriba y abajo. Omega por R sobre omega por R menos J sobre C. ¿Listo? Y ahora, me incomoda que me quede este menos J. ¿Sí? Porque yo necesito que me dé un J positivo. Entonces puedo multiplicar por J arriba abajo. Porque si multiplico por J me queda J, y multiplico por J, J por J da menos 1. O sea que esto me queda aquí un más 1. Listo. Y por último, yo necesito que me quede J omega más cosas. Y tengo J omega más R. Entonces voy a dividir en R. Quito este R, y me queda acá. Y ahí está. J omega más cositas con un K igual a 1. ¿No? Entonces J omega, cuando hay J omega arriba, ¿qué tengo? Pasa altas. Estaba parándome aquí. Perfecto. Y por lo tanto la frecuencia de corte es 1 sobre RC. Claro, para estar buscar abajo que es J omega. Sí, claro. La gracia es tratar de llevarlo a esta forma. Entonces, haga todo lo posible para que aparezca el J omega, porque si le aparece el J omega, breve. J omega más, lo que esté aquí va a ser la frecuencia de corte. Se van a ir acostumbrando a hacer esto se vuelve a hacer una y otra vez y van a ir ustedes a acostumbrarse a tratar de buscar llevar la expresión a la forma general. Listo, para que no nos quede incompleto el dibujo, bueno, voy a escribir. Entonces, aquí el compañero me dijo que a él le da un pasaaltas acá con K igual a 1 y con omega de corte igual a RC. Por lo tanto, esta función de transferencia 3, pues, mi compañero me dice que es con K igual a 1, pues tengo aquí 1. Es un pasaaltas, la que tiene que ser J omega sobre J omega más 1 sobre RC. Eso es lo que nos dio. Vamos a hacer rápidamente el ángulo para ejercitarnos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica del ángulo de esta? Entonces, ángulo del de arriba. Ángulo de esta parte de arriba. Infinito. 90. Y medios. 90. Uy, 90. tengo toda la respuesta a la vez. 90. Infinito no, porque un ángulo infinito no. No, no, Puede. o sea, tangente a la menos 1 infinito te da 90. Ah, bueno, listo. Bueno, este man va como 5 clases adelante. Todo bien. 90, listo. Menos
aquí tengo real e imaginario. Entonces, tangente a la menos 1 es imaginario sobre real. O sea, imaginario lo que está en la omega sobre real, que es 1 sobre RC, subiría al RC. ¿Listo? Y si lo queremos graficar, entonces me quedaría, arranco en 90, tangente a la menos 1, o sea, en 0, esto da 0, y en infinito da 90. O sea que esto es una cosa más o menos así. Pregunten si no me entienden. Yo ya voy acelerando un poquito, pero avisan, ¿no? Porque es que en infinito da 90, profe. Porque tangente a la menos 1 de infinito da 90. Entonces queda Ah, 90. ok, cierto. Ya me acordé. Listo. Oye, la gráfica de los ángulos que nos dice, ¿para qué la hacen? Bueno, bien. O sea, esa es una pregunta que a veces no hacen y me parece importante. Y es, ¿para qué sirve la gráfica de los ángulos? Bueno, nosotros como estamos viendo circuitos básicos, estamos aprendiendo el concepto, nos vamos a enfocar mucho en las magnitudes. Pero los ángulos son muy importantes en otras aplicaciones que ustedes a lo mejor no van a ver en esta materia, pero más adelante sí. Y tiene que ver con que el ángulo me habla a mí de el efecto que tiene el circuito, o sea, el efecto que hace el circuito sobre la salida. En control, ustedes eléctrica y electrónica ven control, van a ver esta misma lógica de la función de transferencia, que consiste en hallar una función de transferencia que relaciona una entrada y una salida. Y resulta que esos circuitos de control van a ser un poco más complicados. Lo que pasa con la gráfica que pasa con el ángulo, le va a decir a usted, si pone a través del circuito esa frecuencia, puede que todo se le vuelva inestable o no. Entonces, nosotros en el circuito 2 realmente no nos vamos a meter mucho con los ángulos, pero la gráfica del ángulo en otras aplicaciones más adelante le va a hablar a usted de la estabilidad del circuito. Si de pronto ponerlo a través de la frecuencia hace que el circuito se salga de control o no. Entonces, el ángulo sirve para esas cosas. Aquí, digamos, simplemente hacemos la grafiquita y tal, pero no vamos a entrar en detalle. Pero sí, el ángulo sí es importante para calcular estabilidades más adelante en materias como control, que es una materia muy interesante, muy chévere. Listo, vamos a hacer el ejercicio 3. Voy a borrar acá, y aprovechando que estaba pensado tener este aquí listo, y vamos a leerlo, y vamos a mirar qué pasa con el ejercicio 3. Profe, una pregunta, ¿la K siempre va a ser el valor máximo? ¿La K siempre va a ser el valor máximo? Sí, pero no siempre tiene por qué ser 1. De hecho, es justo lo que les voy a mostrar en el ejercicio 3 del taller básico. Entonces, se los leo. Dice, diseñe un circuito de primer orden, acopiándolo básico. Primer diseño que vamos a hacer en este tema. Los diseños los más bacanos de este tema. Entonces, diseño. Entonces, hay que hacer un circuito de primer orden. Pues, si es de primer orden, tiene que ser un RC o un RL, no hay otra opción. Que se comporte como un filtro pasabajas. Entonces, tiene que ser un pasabajas. Utilizando un capacitor de valor 0,5 microfarads. Entonces, si es un tema de primer orden y estamos usando un capacitor, pues claramente tenemos que usar un circuito de RC, ¿no? Porque ya nos dijeron que tiene capacitor. Pero además es un pasabajas. Entonces, ¿en dónde le saco la tensión? ¿En la resistencia o en el capacitor? Pues estamos viendo que hay que sacarse en el capacitor. O sea que en este circuito, el circuito es este, y la salida la vamos a poner acá, para que sea un pasabajas. Listo. Que tenga una frecuencia de corte de valor 50 kiloradianes sobre segundo. Frecuencia de corte de valor 50.000 radianes sobre segundo. Y queda, bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya terminamos. Entonces, diseño, primer orden. Tiene que ser RC o RL. Me dice, con un capacitor de 0,5, pues tiene que ser un RC. No hay otra opción. Pasabajas, si es un pasabajas en un RC, el pasabajas lo saco obteniendo la tensión en el capacitor. Estamos aquí parados. Ahora, frecuencia de corte de 50.000. Bueno, si es un RC, la frecuencia de corte ya vimos que es 1 sobre RC. O sea que de aquí
Instrumentando la frecuencia de corte, pues yo ya puedo calcular cuánto vale la resistencia del circuito. ¿Cuánto vale la resistencia del circuito? Cuarenta. Yes. Listo, 40 ohms. Fácil. Ahora viene lo nuevo. Dice, se adiciona una resistencia de carga en los terminales del filtro. ¿Qué significa que se adiciona una resistencia de carga en los terminales del filtro? Pues que el filtro está acá. Este es el filtro. Pero la gracia es aprovechar ese comportamiento del filtro del circuito aplicándoselo a una resistencia, lo que llaman ahí una resistencia de carga. Eso significa que vamos a poner aquí una resistencia, llamémosle Rx, que es la resistencia que yo estoy agregando al filtro, que estoy construyendo RC, para aplicarle pues ese filtrado de filtro pasabajas que estoy obteniendo. Lo que pasa es que cuando yo agrego una resistencia de carga al circuito, pues esa resistencia modifica el circuito que yo tengo. Antes tenía un RC y ahora tengo un RC con una resistencia de carga. Entonces hay una pequeña variación. Entonces el problema me dice, bueno, usted va a meter una resistencia de carga, pero hay que calcular cuál valor tiene esa resistencia de carga para que la nueva, para que los terminales del filtro, para que la nueva frecuencia de corte no varíe más de un 10%. Eso significa que agregarle una resistencia de carga acá va a afectar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte ya va a dejar de ser 50.000 y va a cambiar. Entonces, ¿cuál puede ser el valor de esta resistencia de carga que se agrega para que esto no cambie más de 10%? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, la frecuencia de corte va a cambiar, podría subirse, o sea, aumentarse y disminuirse 10%. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál resistencia puedo agregar yo aquí para que eso no pase. Entonces, nosotros ahorita resolvimos el filtro RC. Entonces, ahora lo que les voy a hacer es a invitarlos a que resuelvan este circuito que está acá. Es un circuito que tiene una R, una C y una RX. Quiero que vuelvan a resolverlo hallando la función de transferencia aquí, ¿sí? Pero pues ahora tenemos una resistencia agregada, ¿listo? Entonces, el reto es el siguiente, es hallen la función de transferencia acá con esta resistencia agregada, ¿listo? El filtro va a seguir siendo un pasabajas, o sea, va a seguir teniendo esta forma, pero la frecuencia de corte va a cambiar, ya no va a ser 1 sobre RC, va a ser otra expresión. Y de hecho aquí, les adelanto de una vez, la K también va a cambiar, ya no va a ser 1. Entonces ustedes van a coger este circuito, a calcular la función de transferencia acá y a tratar de llevarla a esta forma. Recuerden, el truco está en dejar J omega más alto. Y me van a decir cuánto les da la nueva frecuencia de corte al haber metido este señor y cuánto les va a dar la K, que ya no es 1, al haber metido este señor. Y vamos a analizar esos resultados. Eso es lo que van a hacer en estos 3 minutos. Si hay preguntas, pues escucho.
¿Listo? Vamos, vamos, vamos. No mallitas. Puede ser. Arriba, en el ciberespacio. ¿Listo? ¿Alguien terminó? Pues, profe, yo tengo una, pero no, o sea, no tengo la frecuencia de corte arriba, la misma de abajo. Tengo diferente. Entonces, bueno. Recuerde que arriba usted no tiene la frecuencia de corte nada más, ¿no? Arriba tiene K por la frecuencia de corte. Si lo de arriba no le da igual a K, pues va a ser porque toca sacarle lo que está aquí abajo y lo otro es la K. Sí, esa es otra pregunta que tengo. ¿La K tiene que ser un número o también tiene que, puede ser dependiente de lo que tengo yo en el circuito? Depende de lo que tiene que ver el circuito, o sea, depende de la R, la C, la RX. No depende de la frecuencia, pero depende de estos elementos. Todo le va a quedar en función de la R, la C y la RX. ¿Cuánto le dio? Y miramos a ver. Bueno, la función de transferencia que tengo me dio 1 sobre RC ¿Mm? sobre J omega más 1 sobre RC por RX. Yo llamé RX la verde, más R sobre RX. ¿Algo así? Ajá. Y el 1 sobre RC está multiplicando eso. Ya se va. Vale. O puede ser. A ver, démosle un minutico más a las personas para verificar. Se me dio igual. Hágale. Por un lado, pues, claro, era más fácil que se llama decir. ¿Qué haría yo? Aquí tenemos, pues, yo qué haría, como intuitivamente. Tengo el C y el R. Están en paralelo. Entonces, realmente lo que haría yo sería decir, bueno, tengo aquí algo que construye el RX y la C que están en paralelo. O sea, ese RX y la C están en paralelo. Ya miro qué es esa expresión. El caso es que esa cosa que estas dos cosas ponen en paralelo, puedo hacerle un divisor de tensión con esta R. Entonces me quedaría esa cosa sobre R más esa cosa. ¿Listo? Ahora escribo cuánto es esto realmente y empiezo a desarrollar. Para no tener que hacer mallas sin usar un divisor de tensión. Ah. ¿Listo? Vamos. Mallitas, no me pueden demorar tanto. Circuitos 2.
Arriba, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no ha llegado? ¿Alguien? Entonces, a ver, que no los puedo ver. Los que están aquí en el salón los veo, pero ustedes ya no sé qué están haciendo. Así que hablen. Digan, no, no estoy capaz todavía, o ya acabé, o algo, digan. Ya llega la misma expresión que está ahí, el compañero, Listo. pero no sabemos. Oye, A ver, vamos a resolverlo aquí rapidito, que lo veo embalados. Esto no debería, ojo, que esto, como si estuviera aquí ustedes aquí, haciendo tablas de multiplicar, ¿no? Esto ya deberían conocer, saber, poder hacerlo rápido. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, sigamos esa lógica. Tenemos el paralelo con el divisor de tensión. Básicamente esa es la función de transferencia. Entonces, ¿qué es el paralelo? Entonces, el paralelo es la multiplicación sobre la suma. Entonces, estamos multiplicando la Rx por el capacitor sobre eso mismo más R. ¿Listo? Tenemos que trabajar eso porque, pues claro, el lío está ahora en desarrollarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, salgamos de este omega C abajo, multipliquemos por omega C todo. Entonces, omega C, este se va, este se va. Listo. Ahora, menos J. Ese menos J ahí, maluquísimo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por J arriba y abajo. Entonces, aquí multiplico por J, J por J, da menos 1. Entonces, quito este menos J, quito este menos J, y aquí tengo el J. ¿Listo? ¿Está bien o no? Me faltó la suma, multiplicación sobre la suma, así espero otra vez. Entonces es multiplicación menos J omega C sobre la suma, claro. Bien, faltaba este lado de acá. Rx menos J omega C. Esa es el paralelo. Acá, multiplicación sobre la suma. Rx menos J omega C. Más R, ahora sí. Entonces, siempre cuando yo hago este tipo de cosas, o sea, lo primero que hay que hacer es tratar de salir de las fracciones, ¿vale? Entonces, siempre lo recomendable es multiplicar arriba y abajo por eso. O sea, salir de esto, multiplicando por eso mismo, y traerlo acá. Así vamos limpiando la expresión. Eso es el primer paso. ¿Listo? Fíjense que ahora tenemos esto y nuevamente estos de acá abajo podemos salir de ellos, o sea, como tratando de multiplicar por el omega C. O sea, siempre cuando ustedes tengan expresiones de este tipo, traten de salir de las divisiones y multiplicando por el omega que está abajo. Entonces, si multiplicamos arriba, abajo por omega C, se me da este omega C, se me da este omega C, y aquí quedaría todo multiplicado por omega C. Entonces, vamos limpiando la expresión de esa manera. Y luego, ¿cuál es la otra recomendación que va a ser muy común? Multipliquen, no dejen que queden menos J.
Entonces multiplican por J arriba, por J abajo, y así salimos de esto, ¿vale? Y aquí va a quedar un J multiplicando todo. Y se va limpiando más la expresión. ¿Listo? Como les digo, cuando empecemos a trabajar con más filtros, los problemas casi siempre se van a volver a llevarlos a la forma general. Y entonces esa es como un procedimiento súper repetitivo que se va a dar. ¿Listo? Llegue todo el mundo. Que es un ejercicio muy sencillo. Virtuales. ¿Alguien con algún lío, con algún problema? Todos ya lo hicieron. Necesito que me hablen. No sé qué está Yo pasando también con llegué ahí, profe. ¿Cómo? Yo también llegué a esa expresión. Listo. A ver, Angie, Tibaduiza, Coronado, Neo. Todo el mundo. Sergio Bravo. Sí, señor. Ya, bro. Listo. El camino más largo. Pero llegó. Bueno, llegó. Necesito que Esteban llegue, porque no va a estar tranquilo. Ese se me había olvidado lo de multiplicar y la suma y se fue 1 sobre 1 sobre... Ya. Así ahí sacó. Listo. Vamos a analizar esto. Entonces, esta es la expresión a la que llegamos. Todos llegaron a eso. Pero entonces miren que la gracia aquí es comparar esto con la forma general. ¿Vale? Si aquí abajo me queda J omega, significa que lo que está acá tiene que ser la nueva omega de corte. Y como es un filtro pasabajas, tiene que tener esta forma de acá. Entonces, arriba me tiene que quedar la nueva omega de corte también y la K. O sea, aquí arriba me tiene que quedar esta misma expresión. Por ahora no la tenemos. Pero podemos hacer que matemáticamente aparezca. ¿Qué podemos hacer? Pues nos hace falta esto que está acá. Entonces, miren lo que voy a hacer. El 1 sobre RC ya está. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a meterle esta parte. ¿Vale? Le acabo de meter esto, pero como yo no puedo meter las cosas así sin razón alguna, pues lo que hago es que lo multiplico por 1. ¿Qué significa? Pues que le multiplico el inverso. O sea, ahí yo no, al multiplicar el inverso, esto es un 1, esto se cancela. Entonces, esto lo estoy haciendo es legal. Si yo le meto solo esta parte, no tiene lógica, pero al meterle esto, es un 1. Y entonces, ahora sí hago que aquí aparezca la misma que está abajo, ¿vale? Y entonces, esto que está acá tiene que ser la K. Entonces, el problema me está diciendo, bueno, usted agrega una RX. Fíjense que agregar esa RX tuvo un impacto sobre la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, antes de haber puesto la RX, era 1 sobre RC.
Y ahora es 1 sobre RC más un factor. Eso significa que agregar la RC está haciendo que un factor afecte la frecuencia de corte. Entonces, la nueva frecuencia de corte es igual a la anterior, que era 1 sobre RC, por este factor. Rx más R sobre Rx. ¿Listo? Esto de acá, esto de acá era la frecuencia de corte anterior, ¿no? Yo borré el dato, la frecuencia de corte, esto de acá, ¿cuánto era? Estaba por ahí. En el 50.000. ¿Cuánto? 50.000. 50.000, ¿seguro? Sí, casi. Sí, 50.000. Este era 50.000. Listo. Entonces, ahora la pregunta es, pues, ¿cuál valor debe tener Rx para que se cumpla que esto nuevo no varíe esto más de 10%? ¿Listo? Entonces, lo que yo primero les preguntaría es, esto de acá va a hacer que el 50.000 se agrande o que el 50.000 se disminuya. O sea, grande. La Se grande. agrande, ¿cierto? Esto, porque si R vale 40, entonces, Profe, pero acá no era Rx sobre R y más R. Está en peso. ¿dónde? No, pero esto es, o sea, esto es esto. ¿Listo? Entonces, lo que me están diciendo ustedes es, bueno, Rx puede, o sea, cuando yo agrego Rx, entonces lo que va a pasar es que esto va a ser un número, esto va a hacer que el 50.000 sea grande. Entonces, si yo quiero hacer que la frecuencia como máximo aumente 10%, significa que este factor de acá, ¿cuál es el valor máximo que puede tener para que esto se aumente 10%? 1.1. 1.1. ¿Por qué 1.1? Porque es coger los 50.000 y sumarle 10% más. O sea, este es el valor máximo que esto puede tener. Y para que esto dé 1.1, ¿qué valor debe tener Rx? Ya lo pueden despejar. 10. ¿Rx vale 10? No. Creo. No. O sí, tal vez. 1.1 porque, digamos, yo tengo una frecuencia de 50.000, ¿listo? Y le digo, vamos a llevarla, vamos a aumentarle el 10%. ¿Por cuánto tengo que multiplicar yo para que esto aumente el 10%? Me da 400. Tengo que multiplicarla por 1.1, porque si la multiplico por 1 queda igual. Pero si la multiplico por 1.1, lo que estoy haciendo es cogiendo 50.000 más el 10%, que es el 0.1. Sí, 400, es verdad. 400. Multiplicar por 40. 400. Rx da 400. Ojo. Pregunta. De diseño, vamos a pensar. Eso. 400, cuando Rx es exactamente igual a 400, este término de acá da 1.1 y entonces la frecuencia de corte creció exactamente 10%. Lo que pasa es que el problema me está diciendo, y lo miramos con detalle, me está diciendo que agregar una resistencia de carga en los terminales de forma que su frecuencia no varíe más del 10%. O sea, puede variar 1%, puede variar 2, puede variar 5, puede variar 8, puede variar 9. El máximo es justo el 10%. O sea que realmente la respuesta no es un solo número, es un intervalo. Si Rx es exactamente igual a 400, es el valor que hace que la frecuencia varíe hasta el 10%. La pregunta es, ¿cuál es el intervalo correcto? La respuesta, ¿cuál es? O sea, ¿qué signo le pongo acá? Para valores mayores que 400, menores que 400, piensen. Menor o igual. Menor o igual, dicen por ahí. Entonces, ¿qué haría yo? Métale un número para probar. Por ejemplo, usted me dice menor o igual,
Pues, significa que, por ejemplo, una Rx igual a 100 cumpliría. Métanle 100 allá a ver cuánto le da este factor. No, profe, tiene que ser mayor. Tiene que ser Bueno, sí. mayor. ¿Por qué tiene que ser mayor? Te los explico. Cuando la Rx no estaba, la frecuencia de corte estaba en 50.000. ¿Listo? Pues digamos que cuando la Rx no estaba, nosotros teníamos ese circuito que está en rojo. Pero ese circuito que está en rojo es lo mismo que tener la Rx puesta, pero con un valor infinito. O sea, ese circuito, incluyendo esto de acá, con una Rx infinita es como tener este circuito abierto, que es lo mismo que tener solo el circuito rojo. O sea que Rx infinita era la condición inicial. A medida que yo la voy bajando, cuando llego a 400, exactamente en 400, la frecuencia de corte varía 10%. Por eso la respuesta es mayores o iguales que 400. Porque realmente la condición inicial era como haber tenido una Rx infinita. A medida que yo la voy bajando, voy afectando la frecuencia de corte. Entonces, por eso la respuesta es... Igual se puede comprobar metiendo valores. ¿Preguntas? Miremos una cosa interesante. No está en el problema, pero me parece bacano mirarlo. Y es, díganme cuánto es la K cuando Rx es igual a 400. Exactamente en el punto en el que Rx es igual a 400. 0.9. 0.9, ¿no? Que 0.9 es el inverso de 1.1, porque esto es el contrario de esto. Entonces, miren esto interesante. El circuito sin la resistencia verde, o más bien, el circuito con la resistencia verde con un valor en infinito, era un filtro pasabajas que tiene una K igual a 1. Una cosa más o menos así. Con frecuencia de corte igual a 5000 radianes sobre segundo. ¿Listo? Cuando le agregamos la resistencia, por ejemplo, supongamos que le agregamos una resistencia de 400, exactamente la Rx en 400. Entonces, eso va a hacer que la frecuencia aumente 10%. O sea que eso era 50.000, no 5.000. O sea que cuando yo le agrego la resistencia de 400, la frecuencia ya no es 50.000, sino 50.000 por 1.1, o sea, 55. ¿Listo? Entonces nos venimos aquí a 55.000. O sea que esta es la nueva frecuencia de corte, que es 10% más grande. Pero la K se reduce también. O sea que si yo pinto la grafiquita, incluyendo la resistencia verde, voy a arrancar un poco más abajo acá, porque la K ahora es 0.9 y la K es el valor máximo, ¿vale? Pero mi frecuencia de corte va a mover un poco a la derecha. Entonces, se mueve la frecuencia de corte y se mueve la K. Ese es el impacto que tiene agregar la Rx al problema. Mueve la frecuencia de corte y mueve la K. ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros acabamos de resolver el problema usando esa forma general que está en omega, en J omega, ¿no? Y bueno, fíjate que ahí nos gastamos unos minutos porque nos costó encontrar el paralelo, tal, que bueno. Hay una manera alternativa de hacer estos ejercicios que podemos empezar a tener en cuenta desde ya, porque puede hacer que nos resulten más cómodos. Y es la siguiente, y es, todo esto lo estamos haciendo nosotros en el dominio de J omega. ¿Por qué lo estamos haciendo en el dominio de J omega? Porque estamos en respuesta en frecuencia y nos interesa dejar la omega como una variable. Pero podemos hacer mano del siguiente truco matemático que les voy a explicar a continuación y que pudo haber hecho el problema más sencillo. Y es el siguiente. Digamos, alternativa. Eso es una alternativa, eso es como una herramienta. Y es, en circuitos 2 nosotros usamos los dominios
los diferentes dominios de los problemas para tratar de facilitarnos la vida. Entonces, una manera de facilitarnos la vida en este tema es hacer los cálculos en el dominio de S. ¿Qué es el dominio de S? El dominio de S es otro dominio diferente al de J omega. Y es de hecho el tema 3. Lo que pasa es que me voy a adelantar porque cae de perlas acá para mostrarles cómo resolver el problema más fácil. Y es, no lo voy a resolver en el dominio de J omega, sino que lo voy a resolver en el dominio de S. ¿Y qué pasa en el dominio de S? En el dominio de S el circuito me queda así. Resistencia. En el dominio de S, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes lo conocen, la impedancia de las capacitores, ¿a qué es igual? 1 sobre CS. 1 sobre CS, exacto. ¿Todos saben esto? ¿O para alguien esto es diferente, raro? No lo veo en circuitos 1. Listo. Entonces, ustedes ya saben que este es otro dominio diferente. Entonces, miren por qué recomiendo por qué les cuento que este dominio puede ser una buena idea. Porque para allá la función de transferencia de esto, en el dominio de ese puede ser un poquito más sencillo. Es que miren cómo me quedaría. Esto sería igual, la función de transferencia sería igual a el paralelo entre estos dos, paralelo entre Rx y el capacitor, sobre R más S paralelo. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando yo trabajo en el dominio de ese, el paralelo es más breve de hacer, porque me queda la multiplicación sobre la suma. Uy. La multiplicación sobre la suma. Ese es el paralelo. Aquí nuevamente, la multiplicación sobre la suma. Y todo esto va más R. Listo, entonces, ¿por qué se me empieza a facilitar? Entonces, la gracia sería ahora, hay que sacar esto, esto y esto. Entonces, multiplico de arriba a abajo por esto, por Rx más 1 sobre SC, y aquí también. Entonces, se me va acá. Se me va acá y aparece aquí multiplicado, ¿vale? Entonces aquí me queda el Rx más 1 sobre SC. De aquí se me va. Listo, se me empieza como a simplificar un poquito más. Ahora, después de haber esa multiplicación, les cuento que, y hacia allá vamos a ir, también hay formas generales en el dominio de la frecuencia S. Y el filtro pasabajas en el dominio de la frecuencia S tiene la siguiente forma general. Bueno, antes de escribirla, ¿quién se atreve a tratar de adivinar? Bueno, adivinar no, a darle un poquitico de lógica y a decirme cuál cree que es la forma general de los filtros pasabajas de primer orden en el dominio de la frecuencia S. Cambiar el JW por S, ¿no? Exacto, es esta expresión. Y entonces lo que tenemos que hacer allá es tratar de llevar la expresión a S. Y en el dominio de la frecuencia S, esta expresión puede ser mucho más sencilla de trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos arriba y abajo por SC. Entonces me quedaría Rx sobre Rx más S C R por esto. ¿Listo? Y ahora hago esta multiplicación acá y acá, y como lo que me interesa es que la S quede sola, pues entonces dividiría en C R Rx.
Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría. Bueno, voy a hacer la multiplicación primero para no confundirlos. Rx sobre Rx más S C por RRX más este con este se cancela, este se cancela y me quedaría aquí R. Y entonces, para que la S me quede sola, divido en CRRX. Y entonces me queda la función de transferencia así. H es igual a R sobre CRRX sobre S. ¿Sí se está viendo la cámara? Sí, profesor. R más RX sobre S, perdón, este no, sobre CRRX. Esto es exactamente lo mismo que obtuvimos antes. Es mucho más fácil. Porque es que las J ómegas empiezan a embolatar un poquito las cosas. Trabajar con la S es mucho más sencillo. Entonces usted, o sea, una alternativa a todos estos problemas es trabajarlos en el dominio de S, donde las mallitas, donde todo eso se vuelve más sencillo y donde también hay formas generales igual de simples, ¿sí? De hecho, para lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es resonancia, trabajarlo en S es mucho más fácil. Yo quiero que ustedes sean conscientes de una cosa, y es, son dominios diferentes, ¿sí? El dominio en el que se hace el análisis de respuesta en frecuencia es el J omega, pero como nosotros somos libres de elegir por dónde nos vamos para hacernos los cálculos más fáciles y así la vida más sencilla y equivocarnos menos y pasar el parcial más fácil, pues lo que estamos haciendo es echar mano de este otro dominio para calcular los parámetros, para calcular todo lo que sea necesario y resolver más fácil el problema. Siendo conscientes de que lo que estamos haciendo es decir, bueno, esto por J omega es como se hace, pero yo me voy por S, me parece más sencillo, hago los cálculos más fácil, me equivoco menos y luego cuando sea necesario me devuelvo, cuando sea necesario. Entonces miren que aquí vamos a llegar exactamente a lo mismo. Lo que esto me está diciendo aquí es que esto de acá tiene que ser la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte es la misma que damos allá. Esta frecuencia de corte es la misma que damos allá. La voy a copiar aquí arriba. Control copy, control V acá arriba. Para tener espacio. Esa frecuencia de corte que está allá abajo es R más RX sobre CRRX. Y esto es exactamente lo mismo a tener 1 sobre RC, o sea, yo saco esto de acá, ¿vale? Por RX más R sobre RX. Era lo mismo que ya teníamos, o sea, en 3 pasitos llegamos. Cuando lo hicimos por J omega, varios embolataron. Hacerlo por S es mucho más fácil. Entonces, eso es una muy buena recomendación y es bueno poder saber que tenemos esas dos alternativas para coger un problema y decir, bueno, me voy por un lado, me voy por el otro. En el Moodle, comparto pantalla. Están viendo mi pantalla. En el Moodle, aquí en respuesta en frecuencia, también hay un material de apoyo. Por ejemplo, aquí hay dos documentos. Un resumen de filtros y una tabla de funciones de transferencia. Pues esa tabla de funciones de transferencia, ya luego la vamos a usar. Pero este resumen de filtros es un resumen que hizo Diego. Otra vez. A mí no me gusta, pero Diego les hace los resúmenes. Es un resumen que muestra un montón de información sobre los filtros. Por ejemplo, este era un filtro RC. Entonces vamos a buscarlos acá. Aquí aparece el filtro RC, pero no tiene carga. Voy a ir a buscarlo con carga. Arriba, profesor. A ver, RC y carga. Entonces, acá está la función de transferencia calculada. Donde la frecuencia de corte es 1 sobre RC, R, que es esta. Bueno, aquí hay un errorcito, porque esta tendría que ser R de carga, por eso esto es RC. RC y RC. ¿Sí? Donde la máxima amplitud, que es la K, es RC sobre R más RC, que era lo que ya habíamos allá. O sea que aquí
este man les hace casi que medio ejercicio. Entonces lo que tienen que hacer es saber buscarlo en la tabla y aprovecharlos para... A mí no me gusta porque es que esto lo tienen que hacer ustedes, pero bueno, este Pero man- es que a veces en esos errores es que no se pierde el parcial. Pues sí, pero haciendo más, así, o sea, usted cuando se gradúa de eléctrica o electrónica tuvo que haber hecho miles de circuitos, miles de mallas, porque ya está 5 años estudiando la misma joda, ¿sí? Entonces, tiene que poder hacer esto, ¿sí? Que en la vida real no va a haber un profesor haciéndole las tablitas para el trabajo, usted va a tener que enfrentarse a los problemas. Pero bueno, este mal les pone eso, pues yo se los comparto porque ¿a qué voy a decir que no si ya está hecho? ¿Listo? Entonces, pues está bien. Más adelante, yo sé que ustedes ahorita están con la cabeza en circuitos trifásicos, pero en la medida que avancemos este tema más adelante, pues hay que apropiarse de este documento y aprender a usarlo a su conveniencia. Está ahí resuelto. Hay un montón de filtros hechos y demás. Entonces, para terminar, pues nada, simplemente como meterles en la cabeza, miren este ejercicio, lo resolvimos por J omega, nos costó un poquito de trabajo, pero lo llevamos a la respuesta. Pero hay dos caminos más, a resolverlo por ese, que puede ser más sencillo por las mallas y los nodos ciegos, o también echar mano de nuestro resumen de filtros, a ver qué nos puede servir para llegar a la respuesta más rápidamente. Listo. ¿Alguna pregunta final sobre el problema o algo? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Oiga, el jueves vengan, ¿no? Me dejaron morir. Tranquilo, profe, ahí me verá. El jueves también estoy allá, profe, tranquilo. No lo aguante. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Recording stopped. Profe, gracias.